Cada mañana, cuando 12 millones de chilenos comienzan un nuevo día, algo cambia en muchos rincones del país. En los puertos del norte y del sur, en las industrias, en los ríos y en los lagos, en las calles, en las minas. Cada mañana, cuando el país entero produce, la naturaleza sufre. Es el costo ecológico del progreso, nos explican. Cada mañana, cuando hombres, mujeres y niños salen a la calle, el aire los envenena. Es un problema de todos, nos explican. Cada mañana, cuando amanece, los chilenos morimos un poco. ¿Y eso, quién lo explica? Basta de explicaciones. Es una manera muy agresiva de titular un programa de televisión. Usted se preguntará por qué. Nuestro equipo periodístico que viajó a lo largo del país, en gran parte del país estuvo, constató ciertos hechos. Usted los verá y usted podrá juzgar. Iniciamos nuestro recorrido por Talcahuano. Este es uno de los lugares más contaminados del mundo. El vapor que ustedes ven es producto de los residuos químicos que las industrias arrojan directamente a las aguas de la bahía de Talcahuano. Las consecuencias son evidentes. El mar aquí se está muriendo. Hace 30 años, las playas de Talcahuano y San Vicente eran concurridos balnearios. Hoy, nadie se atrevería a bañarse en sus aguas, convertidas en el basurero de la ciudad. Que ahora ahí mismo detrás del morro que ahí antes la gente se bañaba, ahora tampoco se pueden bañar. Si uno no puede sacar los niños aquí, uno no saca nada con decir tiene playa, cuando la playa aquí está toda contaminada. El mar se transformó en el mejor depositario de aguas servidas sin ningún tratamiento. De residuos químicos provenientes de las industrias metalúrgica, petroquímica y de celulosa. De agua inservible teñida de sangre y residuos orgánicos, producto del lavado y trituración de los peces para la elaboración de harina de pescado. La Gobernación Marítima de Talcahuano es responsable de velar por que no se arrojen residuos al mar. En 1987 puso en marcha un plan de 5 años que obliga a las industrias a implementar sistemas de reciclaje de aguas. Como el plazo se termina el 21 de agosto de 1992, sin perjuicio nosotros estamos efectuando inspecciones y sancionando a las empresas que cometen las infracciones. ¿Y esas sanciones han tenido algún efecto? Porque uno puede comprobar perfectamente que siguen botando su desperdicio al mar. Yo pienso que han tenido su efecto porque las empresas están implementando nuevas tecnologías y de alguna forma los residuos líquidos ya están siendo cada vez más limpios. ¿Cómo calificaría usted la contaminación de todo este lugar? Yo la califico como grave, se puede decir. Sí, hay que tener paciencia. Paciencia deben tener los 250.000 habitantes de Talcahuano que soportan a diario las fétidas emanaciones gaseosas de las chimeneas. En especial, quienes viven a un costado del canal El Morro, el principal foco de contaminación de la ciudad. En la noche se duerme, los mismos niños
amanecen con las naricitas tapadas por el mismo olor, porque en la noche uno que es grande, imagínense, no soporta ese olor, menos ellos. Al lavar la ropa hay que botarla porque lavar la ropa no se puede. Usted va con los niños, los mete al agua y sale peor porque más infectado. La sarna, el tiro, la principal, la que llega. Un granito que le salgan se empiezan a contagiar todos. Terrorismo ecológico parece ser el término más adecuado para definir esta realidad. Las aguas del canal hierven por los gases en descomposición. Y desde la altura la imagen habla por sí sola. En el lecho marino de estas aguas prácticamente ya no existe vida. Ha ido muriendo envenenada por los residuos contaminantes acumulados durante años. La bahía de Talcahuano y la bahía de San Vicente están recibiendo metales pesados. Cuando digo metales pesados me estoy refiriendo al mercurio, al cadmio, al plomo, al cobre, al zinc, al fierro. Y esos metales están matando la flora y fauna del litoral, no solamente de ambas bahías, del litoral. La bahía de Talcahuano fue famosa por su gran variedad de mariscos y pescados, pero cada día hay menos que ofrecer. Además, lo que se extrae cerca de la costa entra en contacto con los líquidos contaminantes. Investigadores de la Universidad de Concepción han comprobado que el agua de mar, así como ciertos mariscos, contienen altos niveles de mercurio. En el mar es aproximadamente entre 0, y tengo que decir textualmente 0.05 partes por billón, ¿no es cierto? Y con cierta variación hasta 0.07 partes por billón. Y lo que nosotros hemos encontrado es tipo más de 2 veces y media esa cantidad. 1.5 partes por billón. Efectivamente, la cholga, su nombre científico, la Comia-Ater, tienen concentraciones bastante importantes de mercurio. ¿En qué grado de importancia? Bastante por sobre los niveles aceptados internacionalmente en los alimentos. Se ha visto que el mercurio se fija incluso a bases nitrogenadas, en otras palabras al ácido nucleico, y esto se traduce en generaciones posteriores probablemente en malformaciones congénitas, porque esto lleva consigo mutación. En la provincia de Arauco había un aumento de los casos de malformaciones congénitas, labio leporino, entre otras, y que probablemente podría deberse a alimentos con mercurio. Para terminar con la contaminación, la Municipalidad de Talcahuano necesita 3.000 millones de pesos que no tiene. Por el momento se trabaja rellenando el canal El Morro. Las industrias, en tanto, tienen hasta el año 92 para implementar sistemas de reciclaje de aguas. El tiempo avanza, el ambiente se sigue deteriorando y el daño ya provocado en la fauna marina y los seres humanos no se puede revertir. Esta es la primera escena que encuentra el turista cuando llega a Iquique. Corresponde al camino del aeropuerto al centro de la ciudad. En este sector existe uno de los mejores barrios residenciales. Esta es la cara atractiva de Iquique, con edificios construidos y refaccionados siguiendo un estilo tradicional. Nuestro viaje siguió hasta el otro extremo de la ciudad, donde se encuentra el lugar histórico del combate naval de Iquique. Aquí en la parte norte de la ciudad de Iquique hay 2 casos críticos de contaminación ambiental. En este lugar el olor es prácticamente insoportable. El primer ejemplo es este cerro donde se deposita toda la basura de la ciudad. ¿Y no hay gente por aquí cerca que reclame por este basural aquí? No, ¿por qué? Pues si la distancia que hay de aquí a la ciudad, son bastantes kilómetros que hay así. De que podían reclamar es porque caía al mar, pero ya no... ¿Ya no cae al mar? No. La basura no solo cae al agua, sino que además cae justamente donde los hombres de mar vienen a pescar todos los días. Entre la plaza y el vertedero de basura se encuentra el barrio donde funcionan las plantas procesadoras de harina de pescado. En este caso, el mal olor sale directamente de las chimeneas industriales. ¿Y qué hay de las playas de Iquique? Bueno, una posibilidad es recorrer las playas que están frente a las industrias pesqueras.
este es el espectáculo. Lo que se ve sobre la playa son escamas de pescados procesados. Lo que cae por los tubos al mar son aguas servidas de las distintas industrias pesqueras. Lobos marinos, pelícanos, gaviotas y peces sobreviven en estas aguas contaminadas. Tratamos de conversar en cámara con representantes de las industrias pesqueras para conocer su opinión sobre el tema. La respuesta fue negativa. En todo caso, nos informaron que existe un acuerdo con las autoridades para controlar la contaminación en un plazo máximo de 5 años. Esta es otra playa de Iquique, una de las más extensas. Está ubicada frente al sector universitario. Lo que vemos y escuchamos es el paso de aguas servidas de los alcantarillados al mar. Para saber exactamente hasta dónde llegan estos tubos con los desechos humanos, basta fijarse en el lugar donde se concentran las gaviotas. Estas aguas servidas no solo entran al mar, también se devuelven. Así se explica la presencia de materias fecales en la orilla de la playa. A mí me da vergüenza, ¿sabe qué más? Porque tanta gente que pasa para allá y mueven la cabeza igual que grango y que aquí esta gente viene con peor que un chancho. Claro, si peor que un chancho vivimos. Hay un mayor porcentaje de irritaciones, llamémoslo así, a nivel ocular, que se va a decir conjuntivitis. En algunas personas produce náusea y vómito, que son francos y son obviamente debidos al olor de la pesquera, que en esa zona y en las horas de trabajo es muy cercano. Y se puede probablemente anticipar que algunas alergias de tipo cutánea se exacerban, aumentan con este polvo, digamos, derivado del procesamiento del pescado. El problema de la cantidad en esta ciudad es crítico, es grave. Si las nuevas autoridades, ¿no es cierto?, no dicen conforme, el problema del alcantarillado en esta ciudad, en la ciudad de Iquique, ¿no es cierto?, se soluciona. Aquí tienen 2.000 millones de pesos, o lo que cuesta el proyecto, a lo mejor mucho más, pero alrededor de 2.000 millones de pesos. Bueno, el problema del alcantarillado en esta ciudad, ¿no es cierto?, se puede solucionar en el plazo de año y medio, 2 años, si es que la plata estuviera ahora. En cuanto al basural, la alcaldesa manifestó que será clausurado en un par de meses. Los desechos domésticos se vaciarán en una planta de residuos sólidos recién construida fuera de la ciudad. La última imagen que grabamos antes de regresar de Iquique fue la de este lobo marino que salió del mar a morir en las rocas. Quizás fue una simple coincidencia. Quizás otra víctima de la contaminación. ¿Y si los animales pudieran hablar? Bueno, hemos visto una parte de la contaminación. Hemos estado en el sur, en Santiago y también en el norte. Pero queda mucho más todavía. Sigamos nuestro recorrido. ¿Cree usted que hay algún lugar en Santiago que no tiene smog? Acompáñenos en este vuelo. Estamos volando a una altura de unos 1.200 metros sobre el nivel del suelo y desde aquí la visión que se tiene de la nube negra es realmente aterradora. Ahora nos encontramos dentro de la capa de smog frente a la Torre Entel, el punto más alto de la ciudad. A una distancia equivalente a 10 cuadras es imposible distinguir algún detalle de su estructura. 4,5 millones de personas viven bajo esta capa de polvo, partículas y gases, y no hay rincón que se salve. Por la mañana, una vista desde la precordillera muestra que la nube está aún en el sector poniente. Al mediodía, ya ha avanzado hacia el área central. Y a las 3 de la tarde, desde el mismo punto se puede comprobar que ha invadido toda la zona oriente. Desde el helicóptero se hace aún más evidente cómo la capa de smog cubre toda la cuenca de Santiago. Sectores como la Dehesa, el Arrayán y la Reina quedan cubiertos por la nube.
El smog se abre camino entre los cerros y montañas que, junto a los escasos vientos que soplan en la capital, encajonan los contaminantes e impiden su dispersión. Al virar hacia el sur de Santiago, comprobamos cómo la nube negra se extiende incluso más allá del Cajón del Maipo. El sucio color de los contaminantes contrasta con el cielo azul y se aprecia claramente el efecto de inversión térmica. Este fenómeno atmosférico se produce durante el invierno y actúa como un techo invisible que impide la salida de los gases y partículas en suspensión emitidos allí abajo. Una gran mayoría de los habitantes de la ciudad de Santiago viaja diariamente en micro. Por eso la amenaza que han hecho algunos empresarios de la locomoción colectiva en el sentido de parar sus vehículos, si el Ministerio de Transporte los presiona con algunas medidas, no deja de ser preocupante. ¿O no lo piensa usted así, señor ministro? Bueno, yo creo que sí, por supuesto, preocupante para el público, pero a mí lo que más me preocupa es lo que eso revela en términos de una actitud de esos sectores empresariales en el sentido de no comprender que llegó la hora de los cambios. Hasta hoy cualquier persona puede comprar una micro y circular por donde más le acomode. El resultado de esta política de libertad de recorrido significa 13.000 vehículos de la locomoción colectiva en las calles de Santiago, una proporción asiento pasajero que supera la existente en la mayoría de las capitales del mundo. Pero es muy probable que de aquí a los próximos meses muchas cosas cambien para el gremio de la locomoción colectiva, porque la intención del ministro de Transportes es que el Congreso apruebe una ley que le dé las facultades suficientes para establecer las normas y condiciones en que deben operar estos vehículos. Una ley que apunta a descontaminar, reducir la congestión y controlar un mercado que, según el ministro Correa, no funciona adecuadamente. El tipo de organización gremial que tienen los empresarios y las prácticas que ellos utilizan en el funcionamiento de las asociaciones gremiales ha permitido en los hechos establecer prácticas monopólicas y políticas de cartel que les permite controlar todo el transporte. Regular el transporte es el primer paso para descontaminar y para ello el Ministerio plantea licitar las líneas de recorrido, idea que no comparten los empresarios de la locomoción colectiva. En esta ley hay una especie de expropiación para el sector. Aquí de una manera casi tajante se quiere eliminar a gente nuestra, gente que tiene más de 30 o 40 años en esta actividad y que no tiene ningún otro fin en su vida que servir a la comunidad. ¿Licitar los recorridos? No solo licitar los recorridos, usted tiene que haber escuchado, al igual que yo, que se dice que se va a sacar del parque determinados vehículos. Yo creo que eso no está en la ley, no está reglamentado. Con los requisitos. Pero si es que los requisitos tenemos que conocerlos antes, tenemos que conocer cuál es el vehículo tipo, cuál es el ideal de vehículo. Supuestamente son requisitos que permitirían descontaminar el ambiente. Pero es que yo pienso que descontaminar el ambiente tendríamos que ir para atrás realmente cuánto contaminan también los autos particulares, cuánto contaminan las industrias y por qué para ellos no hay una ley tan leonina como para este sector. Nosotros vamos a licitar un número de cupos determinado de acuerdo con condiciones del servicio, no según, no por dinero, digamos, no vamos a cobrar, qué sé yo, 1 millón de pesos por pasar por la Alameda, por ejemplo, ¿no es cierto? Sino lo que vamos a hacer es licitar por calidad del servicio para los usuarios, por calidad de las máquinas, desde el punto de vista de la contaminación y seguridad para los pasajeros, y también incluso se tomará en cuenta las ventajas tarifarias que nos puedan ofrecer los empresarios que hagan esta postulación. Y mientras el Parlamento decide si aprueba, modifica o rechaza la ley, los empresarios mencionan otros culpables de la contaminación, el petróleo chileno. En el año 87, esta organización mandó a hacer un trabajo a la Universidad de Chile, al Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y ese informe final que tengo en mi poder dice claramente que el petróleo nuestro es de mala calidad con respecto a los países desarrollados. Pero también señalan esos mismos estudios que esa mala calidad, sin embargo, está aún bajo los niveles internacionales aceptados, digamos, bajo el índice, ¿no?, el nivel aceptado internacionalmente, a partir del cual se considera que un combustible ya es muy contaminante. La calidad del petróleo chileno seguirá en discusión. Lo que sí se intentará regular con otra ley es la importación de repuestos usados. Ningún dueño de micro que se tenga por medianamente inteligente va a comprar chatarra. Lo que nosotros compramos es motores y los arreglamos, los reacondicionamos. Motores en que aquí hay firmas muy importantes, porque son firmas que son responsables y dan las garantías necesarias en que los vehículos quedan en las mismas condiciones que un motor 0 kilómetros. Hay miles de máquinas importadas como partes, como piezas usadas, que después son armadas en armadurías bastante artesanales
y que están circulando y llevando pasajeros y que son sin cumplir condiciones de seguridad ni de emisión de gases contaminantes de ninguna especie. Nosotros vamos a enviar ese proyecto de ley para cerrar la brecha legal e impedir que eso siga sucediendo. Las medidas que aplique a futuro el Ministerio de Transportes tienen la intención de borrar en parte esta imagen, realidad que se repite a lo largo de todo nuestro recorrido y que se hace más patente al llegar al punto neurálgico del problema, el centro. ¿Por qué no se restringe el paso de vehículos al centro de la capital? Bueno, es una cosa que yo personalmente me gustaría mucho hacer. Lo he señalado, creo que sería importante estudiar en serio la posibilidad de peatonizar el centro de Santiago. Se trata de un problema también de que hay que hacer persuasión, de que tiene que haber una convicción técnica, de la que la medida resulta y que no es peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué medidas concretas cree que usted va a lograr? ¿Qué cosas piensa usted que le van a resultar? Bueno, eso es difícil decir, pero yo sí puedo asegurar una cosa, que hoy día hay un gobierno que tiene una muy fuerte y decidida voluntad de llevar a cabo medidas de mediano y largo plazo, que tal vez el público no las va a notar de inmediato. Para nosotros, por lo menos, estamos comprometidos a hacerlo, lo vamos a hacer pese a las presiones, pese a las amenazas de huelga o lo que pueda haber. Decidido se ve al ministro. Bueno, pero la contaminación no es solamente humo negro en la calle. Imagínense que hay problemas gravísimos en lugares de nuestro país donde no existe una sola micro. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, usted conocerá lo que ocurre en pueblos y ciudades de Chile. Conocerá el rostro dramático que se esconde tras el humo. En Canal 13 estamos presentando Basta de Explicaciones. Hablamos de mostrar lo que el humo esconde. ¿Qué esconde el humo de caletones? ¿Qué se esconde tras el humo de ventanas? Pero antes, una contaminación que no se ve, pero se escucha. Según un estudio británico, el habitante de la ciudad de comienzos de siglo, es decir, nuestros padres o cuando más nuestros abuelos, podía oír un 50% más que el ciudadano de hoy. Este deterioro auditivo se debe fundamentalmente a que vivimos en un mundo lleno de ruidos. La suma de todos los sonidos del ambiente se llama ruido de fondo y su intensidad se mide en decibeles. Lo ideal es que nos movamos en ambientes de hasta 45 decibeles, pero podemos tolerar hasta 70. Más allá comienza el daño auditivo, que es irreparable. Actualmente, 8 de cada 10 santiaguinos están expuestos a diario a un nivel de ruido que les ocasionará pérdida auditiva. Porque nuestra capital es una de las ciudades más ruidosas del mundo. Esta fue la conclusión de un reciente estudio de la Universidad de Santiago. El nivel actual, digamos, en Santiago es lo suficientemente alto como para sindicarlo como enfermo. Áreas como Nataniel y Plaza Almagro, Recoleta y Cerro Blanco, Independencia y Patronato baten los récords de ruido. El movimiento vehicular principalmente aporta otros tantos decibeles por encima del nivel de riesgo en puntos determinados, como este, por ejemplo, en calle San Diego. Sí, es ruidoso, no cabe la menor duda, por la cantidad de medios de transporte colectivos que tiene, muchos de ellos que generan unos niveles de ruido muy elevados. Entonces está claro que si aquí se tuviera que estar fijo una jornada de 8 horas, pues al cabo de una semana, al cabo de 10 años, se tendría una sordera profesional, sin lugar a dudas. Silencio en la noche es algo que los casi 5 millones de santiaguinos ya han olvidado. Todos los días duermen bajo 60 decibeles de ruido, casi al borde del umbral dañino. El nivel nocturno es un tanto alarmante, yo diría que es lo más alarmante en Santiago. Sobrepasa, por lo menos en 20 decibeles, digamos, el nivel mínimo que se requiere, ¿no es cierto?, para que no exista interferencia con el sueño. Los efectos del ruido no terminan en el oído, ni mucho menos. La contaminación acústica significa también ciudadanos más estresados, irritables e incluso con problemas cardiovasculares, endocrinos y respiratorios.
¿En qué condiciones entonces vive el individuo de una sociedad inmersa en el ruido de día y de noche? El ser humano tiene una enorme capacidad de adaptación. Muchas veces nos adaptamos a situaciones que son dañinas. De este modo nos adaptamos al ruido perdiendo la audición y nos adaptamos al ruido de menor nivel viviendo con un poco más de fatiga que si no viviéramos con tanto ruido. Nos adaptamos pero empobrecemos nuestra vida. Robert Koch, el descubridor del bacilo que causa la tuberculosis, una de las mayores plagas que el mundo ha superado, murió temiendo precisamente por este otro mal del mundo moderno. En su lecho de muerte nos advirtió: vendrá el día en que el hombre combatirá el ruido con la misma intensidad que el cólera y la plaga. Sus palabras llevan ya 80 años esperando que hagamos algo para salvarnos a nosotros mismos. Además del sector transporte, la responsabilidad de la contaminación apunta también hacia las industrias. Estas aportan un 7% de las partículas en suspensión que respiramos. En cambio, son responsables del 74% de la emisión de un gas, el anhídrido sulfuroso. El Servicio de Salud del Ambiente dio plazo hasta agosto para que las industrias presenten planes de descontaminación. Así lo debió hacer la Fundición Quinta, que se encontraba en uno de los primeros lugares entre las más contaminantes. Bajamos de 3.280, ya en la primera etapa bajamos a 747, lo cual nos llevó de un lugar del 3 de la lista al lugar 21. Y ahora vamos a hacer una prueba en la cual esperamos bajar a lo permitible, que es 112 partículas en miligramos por metro cúbico. ¿Usted se siente orgulloso ahora de haber pasado del número 3 al número 21? Exacto, y creo más orgulloso cuando me digan que estoy en lo último de la lista y que no molesto a nadie. En otro lugar de Santiago, los humos provenientes de esta industria elaboradora de acero causan desde hace 50 años grandes molestias a la población del sector. No se está viendo nadie, me parece que se sabe que están televisándolo ustedes acá, porque es enfermante el humo que echa acá. Ese humo me cae mal a la garganta y el dolor de cabeza que siento. Y toda la noche ese susurro, ese ruido que parece que estuviera temblando. Usted puede ver, pues esto es de siempre, nos ensucia la ropa, no se puede respirar en las tardes. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en las medidas que se tomen si es en beneficio de la población y del sector. Y yo creo que es el momento de colocar cotas a las cosas. ¿Cuánto cuesta el sistema de filtros que ustedes van a poner y en cuánto piensan ustedes que va a disminuir el nivel de contaminación que ustedes arrojan? Son inversiones alrededor de los $300.000, pero el nivel de contaminación es bastante bajo. O sea, estamos cayendo dentro de lo tolerable por el Ministerio de Salud. Dentro de la contaminación industrial de Santiago hay un caso polémico, la chimenea de Caletones, ubicada en la cordillera frente a Rancagua. Es frecuente escuchar que los humos provenientes de esta fundición de cobre perteneciente a Codelco contaminan la capital. Sin embargo, un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas concluyó que los humos de Caletones solo aportarían un 2% a la contaminación y en ciertos días del año. Sin perjuicio de eso, Codelco invertirá $73 millones para reducir la emisión de anhídrido sulfuroso de su chimenea. Las 700.000 toneladas del gas sulfuroso que arroja al año sí han causado daño en las localidades cercanas a Caletones. La división, ¿cierto?, ha emprendido una serie de proyectos para mejorar esta condición, los proyectos que culminan con la instalación de una planta de ácido sulfúrico que tomará aproximadamente el 50% de estos gases para convertirlo en ácido sulfúrico. La planta de ácido va a permitir que todas las zonas colindantes, o sea, agrícolas, poblacionales, estén dentro de la norma que actualmente regula las condiciones ambientales para esas áreas. Aquí en la región metropolitana, la principal fuente emisora de anhídrido sulfuroso es esta industria de molibdenos y metales. Molimet emite el 60% del gas sulfuroso que contiene la nube santiaguina. Está ubicada en la localidad de Nos,
donde las emanaciones del gas han dañado la agricultura y la salud de sus habitantes. El anhídrido sulfuroso agrava las enfermedades respiratorias y cardiovasculares. En caso de una exposición prolongada puede producir la muerte. Yo no venía tan enferma, pero de los años que llevo aquí estos días por día peor. ¿Qué le han dicho los médicos? Que tengo que tratar de salir de aquí de esta población porque la contaminación más mal me hace. Y que no tengo manera, digamos, si uno queda viviendo acá, morir nomás. La empresa, por su parte, asegura haber disminuido las emanaciones del gas en un 70%. La utilización de toda la capacidad de absorción de que disponemos, ¿cierto?, nos permite decir que el ambiente cumple con las normas americanas. Vale decir que el problema inmediato, ¿cierto?, que es la calidad de vida de la gente, está 100% solucionado, aunque la emisión no es cero. Si bien el anhídrido sulfuroso no ha superado la norma permitida en el total de la región metropolitana, el Servicio de Salud del Ambiente está haciendo mediciones especiales en la zona cercana a la industria. Si los resultados concluyen que aquí se supera la norma, se aplicarán las medidas necesarias, incluyendo la paralización temporal de sus labores. En Chile nadie ha pagado un costo tan alto por la contaminación como los habitantes del sector de Ventanas. La gente de este pueblo, los maitenes, ya dio la batalla por perdida y poco a poco han ido abandonando la localidad. Distinto era antes, pues sí, antes teníamos la leche, el queso, todo lo hacíamos acá, pero lo primero que se murieron fueron las ovejas, después empezaron las vacas y los caballos, y ahora las chivatas también está afectando las chivatitas. Y todo lo mismo, porque muchos que trabajan no les dejan de que cuando andan entrevistando que digan nada porque por el temor al trabajo. Pero nosotros, como no nadie trabaja allá, hay que decir la verdad, si nosotros no estamos mintiendo, pues es la realidad nomás. Enclavadas en la costa de Quintero, las enormes chimeneas de la fundición de cobre de Enami y de la planta generadora de electricidad Chilgener no cesan de emitir sus humos a la atmósfera de este valle. Con ello, han producido un desequilibrio ecológico tal que bien se puede afirmar que aquí está el mejor laboratorio de contaminación de Chile. Con la llegada de las empresas contaminantes, ¿qué es lo que se produjo? Las empresas expropiaron la calidad de vida de este sector. Pero el desarrollo industrial no solo se llevó la calidad de vida de las personas, sino que además la de los animales y de los cultivos. Aunque no puede considerarse una zona de gran riqueza agrícola, las tierras permitían un sustento digno a la población. Era buena la zona, era buena, era lentejera. Era la lentejera, el tipo se batía bien. Si cualquier chiquillo chico tenía plata en aquel tiempo, porque salía a limpiar por hileras las lentejas. Ya a una hilera le pagaba al tipo por hilera, ya por te pago tanto, te pago 10 pesos de limpiar esta hilera. Hilera de tipo cuadra. ¿Y hoy día qué ha pasado? Hoy día se acabó todas esas cosas. Hoy día ya no se siembra ya aquí, se siembra, aquí es lo que se hace. Se veían los caballitos, que el que más resiste, porque el caballo resiste, el vacuno no resiste, resiste poco. La contaminación del valle es la responsabilidad del complejo industrial Ventana, en el cual nosotros somos parte integrante, principal y importantísima. Reconocer la culpa es un paso, y de hecho Enami acaba de construir una planta para recuperar parte del anhídrido sulfuroso que emiten a la atmósfera. Solo parte, por lo tanto el problema no se resuelve. Las tierras del valle seguirán recibiendo el gas contaminante en forma de lluvia ácida, y junto a este, otros más tóxicos aún, como el arsénico, un conocido e indiscutido cancerígeno. El 60% de los habitantes de esta región mantiene en su organismo niveles de arsénico que sobrepasan los niveles máximos de arsénico tolerado en un ser sano. Nosotros en el año 89, un 50% de las causas de muerte que pudimos medir ya es cáncer en esta comuna. Suma y sigue, porque por si fuera poco, las chimeneas de Chilgener emiten además gran cantidad de material particulado, el que cae en forma de cenizas sobre las cabezas de niños y adultos del pequeño pueblo de La Greda. Está cayendo ceniza, depositándose en las hojas. Sí, efectivamente nosotros emitimos elementos contaminantes. Hace 2 o 3 años nuestro nivel de contaminación estaba dentro de lo que se consideraba aceptable.
83, el año 89 y 90 ha sido un año muy especial por cuanto ha habido generación a plena carga, cosa que no había ocurrido nunca antes. Yo le digo, este es un problema muy sensitivo y yo la comprendo a usted, que es una persona que no tiene conocimientos técnicos, que ve elementos contaminantes, ¿no es cierto?, y dice, obviamente vienen de la chimenea. Esa afirmación es una afirmación que hay que validar científicamente. Mientras las sospechas se validan científicamente, los problemas respiratorios, las conjuntivitis crónicas y los daños a la piel abundan entre los pequeños de la greda. Es una lluvia, es pequeñas partículas de piedra que azotan sobre la cara, se depositan en los ojos, en el cuero cabelludo y en la ropa se nota inmediatamente. Pero cuando uno viene caminando golpean la cara. Las cenizas se están enterrando. A esta zona se le está dando un tratamiento de árido como si fuera un desierto. ¿Sabes lo que es enterrar cenizas para generar desierto y que se tolere una cosa como esa? Mata a los animales. Eso también lo afecta. 20 años ha soportado esta gente. Hoy nace una generación hijos de padres contaminados. Pero, ¿por qué toleran tanto? La gente, cuando es dependiente de algo, si yo soy un empleado tuyo, mi polola es empleada tuya, mi padre es empleado tuyo, mi primo es empleado tuyo, ¿tú crees que la gente va a tener muchas ganas de discutirte lo que tú dices? El Valle de Ventanas se muere un poco cada día, pero aún hay gente dispuesta a defenderlo. Don Alfredo Campos, sangre árabe de la zona, no se rendirá jamás. Estaría dispuesto a morirme aquí antes de dejar las tierras del terruño que tengo. Aun cuando estén completamente contaminadas. Sí, aunque estén completamente contaminadas. No podemos abandonarlo donde ya nos hemos formado, donde he formado familia, mi hogar y todas esas cosas. Ya. Seguimos luchando aquí. O sea, somos empecinados en eso. Como buen árabe. Sí, pues, el árabe está en el desierto y no abandona su desierto. Y el árabe, dicen que el beduino, el que más quería, el más libre dentro del desierto, ¿no es cierto? Fíjese, que la sangre tira. El humo de las chimeneas del mineral de Chuquicamata cubre la ciudad de Calama. Y eso es exactamente lo que vimos muy temprano esta mañana, cuando los habitantes de Calama recién salían de sus casas. El humo que respiran más de 100.000 personas en esta ciudad contiene azufre y arsénico. La ingestión o inhalación crónica de arsénico puede producir, ¿no es cierto?, cáncer a la piel, que en esta zona es agravado, ¿no es cierto?, por la alta irradiación climática, y también cáncer al pulmón. Y, ¿no es cierto?, es un hecho relevante que nuestra región, la segunda región, ¿no es cierto?, tenga las más altas tasas de cáncer al pulmón de todo el país. Y cuando yo subí, la ficha médica no estaba. Las víctimas del arsénico tienen nombre y apellido. Como Julio Campuzano Fuentes, esposo de esta mujer, quien trabajó 8 años como chofer en Chuquicamata. En 1984, Campuzano se retiró del trabajo y viajó con su familia a Estados Unidos para quedarse a vivir en California. 3 años después, en 1987, Julio Campuzano se sometió a exámenes médicos debido a unos fuertes dolores en el cuello. Más o menos 2 meses con exámenes, toda clase de exámenes hicieron. Porque se asegura mucho en Estados Unidos para decir que es cáncer. Antes de determinar que es cáncer. Hicieron juntas de médicos, cualquier cantidad de médicos lo vio. Y detectaron que era un cáncer pulmonar terminal, no tenía remedio. No le servían las drogas, no le servían quimioterapia, ninguna cosa. Y le dieron más o menos 6 meses de vida. Entonces mi esposo pidió que nos viniéramos. Me dijo, quiero morir en Chile, con mi gente, con mi familia, en la casa. Pero en el momento que llegamos acá no alcanzó a durar 2 meses. La señora Nolfa García presentó una demanda en contra de Codelco por los daños materiales y morales causados a raíz de la muerte de su esposo. Codelco respondió a la demanda señalando que la muerte de Campuzano no es atribuible a una enfermedad profesional, por lo tanto, no era responsabilidad de la empresa. Además, el cáncer, dijeron en Codelco, se podría deber a la ingestión de agua potable con alto nivel de arsénico. Pero según médicos especialistas, este tipo de cáncer sería al estómago. Porque el agua que se bebe. Pero mi esposo tenía cáncer a los pulmones, por lo tanto debe ser que lo aspiró.
Más allá de este lamentable caso, lo cierto es que por las chimeneas de Chuquicamata sigue saliendo arsénico y azufre. Evidentemente que se contamina y los esfuerzos de la empresa están justamente llevados a tratar de implementar la máxima cantidad de equipos posible, de tecnología apropiada, para tratar de disminuir al máximo esa contaminación. ¿Por qué no se tomaron medidas antes? En realidad, llegar a un punto crítico. En realidad las medidas se han ido tomando a través del tiempo, pero evidentemente que no han sido suficientes. Se han hecho inversiones que han sido bastante cuantiosas, inversiones que yo diría hasta la fecha tienen del orden de 240 millones de dólares para ir mejorando esto, pero en ningún caso podemos decir de que el problema está solucionado. De acuerdo a lo expresado por ejecutivos de Codelco, los nuevos cambios tecnológicos que ya están en marcha reducirán los niveles de contaminación a la mitad de aquí al año 1993. Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Bernardo Salas, agricultor de la zona de Catemo en el Valle de Aconcagua, es lo que podríamos llamar un hombre empecinado, un hombre que quiere hacer valer un derecho constitucional. Por ello se atrevió a demandar nada menos que a una de las empresas más poderosas del mundo. Hace 8 años mantiene un juicio con la compañía disputada de Las Condes, filial de la Exxon en Chile, por los daños que las emanaciones de su fundición de cobre Chagres han provocado a sus cultivos de duraznos y parronales. De que yo demandé por $800.000 porque el dólar era barato en ese tiempo, pero esto yo le estoy hablando hace 8 años atrás. ¿Y qué lo motivó a usted a seguir luchando durante tantos años en circunstancias que hasta el momento no ha recuperado nada? Mire, yo creo que tienen derecho los descendientes míos, ¿no es cierto?, hijos, nietos, ¿no es cierto?, a tener en el futuro un ambiente libre de contaminación tal como lo asegura la Constitución Política de la Nación. Así que yo entiendo que defender sus derechos, como lo estoy haciendo yo, ¿no es cierto?, mi derecho a vivir y trabajar libre de contaminación, yo creo que es un derecho sagrado de todos los ciudadanos de este país. El problema para Bernardo Salas, y quizás la razón por la cual la compañía demandada se ha defendido con tanto empeño, es que ellos consideran que no se ha probado el hecho de que su chimenea sea la causante de la lluvia ácida que contamina los cultivos. El problema de relativamente baja productividad en ese valle se debe a problemas de manejo, a problemas de pestes, de nemátodos, a problemas de mala calidad de las podas. ¿No hay problemas de anhídrido sulfuroso en el ambiente? No se puede detectar ese problema porque son tan graves los problemas de manejo que no se puede ver si es que hay otro problema influyendo. La discusión entre Salas y la fundición de cobre Chagres puede seguir eternamente, porque en Chile la legislación en materia ambiental es del siglo pasado. El recurso de protección, por ejemplo, solo procede ante acciones y no omisiones, ante hechos consumados y no ante meras amenazas. En definitiva, no existe la responsabilidad por riesgo. Yo no puedo pedirle al juez de San Felipe que tome un helicóptero, vaya, mire la chimenea, vea para dónde va el humo, vea cómo el humo se conduce al Valle de Catemo y que eso lo tenga como prueba. Eso no vale como prueba. ¿Por qué? Porque no está mencionado entre los medios de prueba que el Código de Procedimiento Civil establece. Tiene que citar a una inspección personal, notificar a la otra parte, hay que darle un cierto lapso de tiempo, son 3 días o puede ser más todavía, y entonces cuando el juez va al lugar es muy posible que se encuentre con una realidad, yo no diría preparada, pero por lo menos distinta de la realidad que podría constatar si pudiese en forma improvisada, de propia iniciativa, tomar un vehículo o un avión y ver lo que está pasando. Póngase usted en el Valle de Sacramento, en el Valle de cualquiera de estados de California, que usted tenga los parrones aquí, ¿no es cierto?, como están aquí, y la fundición más próxima, ¿no es cierto?, le esté arrojando 109 o 110 toneladas diarias de anhídrido sulfuroso. Yo creo que los americanos en su tierra no hacen eso. Yo pienso que la gente que no lucha por sus derechos no merece sus derechos. Eres un Quijote y yo creo que yo también soy un Quijote al haber patrocinado la demanda presentada contra la compañía. Pero hay 6.000 agricultores esperando qué pasa con el juicio. Bernardo Salas no piensa claudicar y para ello no le basta sentir que tiene la razón. Tendrá que demostrarlo. ¿Qué tal?
Desde el 2 de julio, el Instituto de Ecología Política, ubicado en la calle Londres, en el centro de Santiago, ofrece a la comunidad el servicio del teléfono verde. Teléfono verde, buenas tardes. Cada día aquí se reciben más de 100 llamados que denuncian principalmente la contaminación de chimeneas, industrias y autobuses. El problema es que el humo es negro. Recuerde, teléfono verde, 632-6780. Usted tal vez piense, ¿de qué sirve un llamado telefónico? Bueno, haremos una pausa y luego veremos lo que puede lograr una comunidad cuando reclama sus derechos. Como que tenga importancia para el hombre. Y desde el punto de vista del litoral, ¿qué extensión tiene el efecto del... El efecto medido con daño físico en el orden de 25 kilómetros de largo, medidos de norte a sur o de sur a norte. Pero el efecto químico, que es invisible, menos espectacular pero más grave, en el orden de 70 kilómetros. Tenemos una playa inútil, tenemos un mar inútil, que ha sido inutilizado por el hombre, porque Dios bendijo esta tierra con toda clase de bienes, pero el hombre en su inconsciencia la destruyó. En abril de este año, el Mineral de El Salvador cumplió un dictamen judicial que ordenó terminar con el vaciamiento de relaves al mar. Actualmente los desechos se depositan en un tranque especialmente construido para ese fin. Pero el daño ya está hecho y hay una lección. Así como hay brigadas de tránsito, formar en las escuelas brigadas ecológicas, para que los niños empiecen ellos a cuidar el mundo en que ellos se van a vivir y en que van a tener sus hijos, ya que nosotros no hemos sabido hacerlo. Qué impresionante, con el cariño y la fuerza con que esta mujer de Chañaral defiende su tierra. Si todos tuviéramos parte de esa fuerza, no lamentaríamos lo que sucede hoy en los ríos, en los lagos y en las playas de Chile. En Chile existen alrededor de 300 lagos y 36 grandes ríos que conforman las principales ollas hidrográficas. Dentro de la contaminación que afecta a dichas aguas, hay un caso que está a la vista y ya no merece duda para los científicos. Este río, el Mapocho, ha alcanzado un nivel de contaminación considerado de extrema gravedad. El 30% de las aguas servidas de Santiago llegan al Mapocho sin que sean tratadas. El 70% va a dar al San Juan de la Guada, afluente del mismo río. Al final, entonces, todo termina en un solo cauce. El nivel de contaminación por desechos de alcantarillado llega a ser 10.000 veces superior a la norma aceptada en algunas áreas. Y estas son las aguas que riegan gran parte de los cultivos de hortalizas que consume la población de Santiago. Hace casi un siglo que el Mapocho recibe aguas servidas. Tal vez por eso para muchos no es más que un basurero público. Solucionar este dramático problema cuesta $500 millones. Hay otros casos, en cambio, donde los expertos no han dicho la última palabra. El lago Rapel, en la sexta región, es uno de ellos. En julio de los 2 últimos años hemos visto estas imágenes. La causa de la mortandad de pejerreyes no está clara. Algunas versiones responsabilizan al relave del mineral El Teniente, cuyas aguas se depositan finalmente en este lago. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia científica que permita afirmar que los desechos minerales causan el problema. Si los peces no mueren contaminados, los expertos se inclinan por pensar que se trata de muerte natural. Habrá que esperar hasta el próximo julio. Donde no hay que esperar es en la zona sur de los lagos, joya del turismo nacional. De los 26 lagos ubicados entre el Biobío y Puerto Montt, la mitad tiene algún grado de contaminación. El caso más comprometedor es el Villarrica, contaminado con desechos domiciliarios. En los últimos 10 años, su nivel de contaminación se ha quintuplicado y sigue aumentando. Pero dentro de los casos críticos hay uno en la 8ª región que merece atención especial de los científicos, el río Biobío.
Es un río que lentamente está agonizando, sobre todo para la gente que necesita del río. El Biobío se extiende a lo largo de 380 kilómetros y su cuenca hidrográfica es la más extensa del país. Es un río que de ser navegable hace unos 3, 4 décadas atrás, hoy día es un río embarrancado con la erosión de la zona y altamente contaminado con aguas servidas, tanto domésticas como aguas industriales, o sea, residuos industriales líquidos. Uno de los focos graves de contaminación del Biobío apunta a las industrias de celulosa. En la elaboración de este producto se elimina gran cantidad de carbono y nitrógeno. Estos elementos destruyen las plantas y animales acuáticos. En suma, desechos industriales y domiciliarios van provocando una baja en la cantidad de oxígeno del agua hasta que todo en ella se muere, tal como sucede cuando un ser humano se intoxica comiendo. Consume un plato o 2 platos, después una empanada, ¿no es cierto? Después viene un trozo de carne, otro trocito, unos cuantos huevos detrás. Y llega un momento que el individuo está tan lleno que es incapaz de metabolizar lo que tiene adentro y se enferma gravemente. Este río está enfermo, ¿ya? Porque no puede desechar lo que tiene adentro. Mientras tanto, el río espera ayuda. La esperanza está puesta en un ambicioso programa llamado EULA, en el cual participan científicos italianos y chilenos. Con un presupuesto de $15 millones, evaluarán el impacto ambiental en la cuenca del Biobío con el fin de proteger los recursos y el medio ambiente. Ojalá el tratamiento se realice a tiempo. De lo contrario, asistiremos a la lenta pero inevitable muerte del río Biobío. Esta es la playa al sol de Viña del Mar. Hoy está casi vacía, pero en algunos meses más miles de personas vendrán a sumergirse a sus aguas, como tantos otros lo hicieron el verano recién pasado. En estricto rigor, sin embargo, este lugar debiera estar cerrado, porque es una de las playas más contaminadas del país. Según las normas que rigen en Chile, un lugar apto para bañarse es aquel donde, por cada 100 mililitros de agua, las bacterias de origen fecal no sobrepasan las 1000. ¿Sabe usted cuántas se detectaron en febrero recién pasado? 240.000. La realidad de los últimos años ha sido dramática, si no tragicómica. Porque, ¿de qué manera podría comentarse el hecho de que seres humanos se bañen con esas condiciones? Desde 1981, funcionarios del Servicio de Salud de Viña del Mar y de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso han estado midiendo periódicamente el nivel de contaminación por aguas servidas. Sus conclusiones han sido alarmantes. Y sin embargo, la Playa del Sol, año a año, recibe a miles de fascinados e ingenuos turistas. Pero hubo un momento en que los niveles fueron escandalosos. Entonces la autoridad se decidió a declarar insalubres a 6 playas, ya que las posibilidades de contraer en ellas fiebre tifoidea, hepatitis y una serie de complicaciones estomacales eran muy grandes. Para el próximo verano, la situación no va a ser distinta. Los numerosos desagües de aguas servidas siguen vaciándose en todo el litoral central sin un tratamiento adecuado. La solución a este problema, como mínimo, tardará 4 años más. En algunas calles de Viña del Mar ya es posible ver los primeros avances del proyecto de saneamiento del Gran Valparaíso. Este plan básicamente consiste en que todas las aguas servidas de Viña del Mar, Villa Alemana, Quilpué y Valparaíso van a ser descargadas en un solo punto, el cual está ubicado fuera de la bahía. El lugar elegido es este acantilado, desde donde se expulsarán al mar 3.500 litros de agua servida por segundo. Pero, ¿será esta la solución definitiva? En esas condiciones, a lo mejor el problema del material orgánico biodegradable podrá eventualmente ser solucionado. Y este ser eliminado a través de un proceso de biodegradación. Pero lo que no queda claro de ninguna manera es la eliminación de los microorganismos patógenos, ni tampoco de los metales pesados. Tenemos la absoluta seguridad de que con esta solución las playas de la Bahía de Valparaíso van a estar absolutamente descontaminadas, lo que nos permite asegurar con certeza
de que las playas van a ser absolutamente aptas para el baño de cualquier persona. Y mis hijas van a estar bañándose ahí el año 95, tenga la seguridad. Se ve bonita el agua del mar en Antofagasta. Para quien llega desde Santiago a la capital de la segunda región, además, ver un cielo tan azul es atractivo. Lamentablemente, las buenas impresiones duran pocas horas. Aquí en el mar, frente a las playas de Antofagasta, se depositan los desechos humanos que traen los alcantarillados de esta ciudad de más de 200.000 habitantes. En Antofagasta funciona una brigada ecológica que se dedica a investigar los casos de contaminación ambiental. Sus integrantes pertenecen al CODEF, el Comité de Defensa de la Flora y de la Fauna. Lo que tenemos acá es un emisario, uno de los tantos emisarios que hay en Antofagasta, que son más de 10 a lo largo de todo el litoral que ocupa la ciudad de Antofagasta. Estas aguas servidas caen al mar frente al centro de la ciudad. Luego las olas arrastran los desechos hacia uno de los sectores más concurridos durante el verano. Hay personas que tienen que responsabilizarse de esto y en la medida que la propia población ejerza una presión positiva, una presión que sea constructiva en términos de poder lograr un control de estos problemas, ¿no es cierto?, es bueno. No solo es bueno preocuparse del problema, sino también escuchar las advertencias de los científicos. Uno de los efectos más nocivos es la contaminación de los mariscos que actúan como filtros del agua contaminada. Los choros, las cholgas, todos esos animales son filtradores. Ostiones también son filtradores, almejas, los picorocos. Hay una cantidad más o menos apreciable de organismos que son filtradores y esos organismos al filtrar obviamente van dejando todos estos elementos que pueden ser dañinos para la salud tanto de ellos como del hombre, van quedando dentro de su cuerpo. Y luego nosotros consumimos nuevamente, ¿no es cierto?, estos mariscos y podemos contaminarnos. Además del consumo de mariscos contaminados, hay otra vía de contaminación a través de bacterias que salen desde el mar. Cada vez que se golpea la ola en las rocas se levantan, ¿no es cierto?, esos goterones grandes, pero además se levantan gotitas pequeñísimas. Son tan pequeñas que son capaces de mantenerse flotando, digamos, en el aire. Y esas gotas pequeñas son verdaderas naves donde viajan todas estas bacterias. Esas mismas bacterias se introducen a las vías respiratorias de quienes se acercan a las playas, provocando diversas infecciones. Muchas de las víctimas de la contaminación en Antofagasta son niños como estos, hijos de pescadores, para quienes el mar es su fuente de alimentación. Si se están produciendo otitis externa por gérmenes fecales, los mismos chiquillos que se bañan y que contaminan su oído, al tragar el agua, están introduciendo gérmenes patógenos y muy patógenos en su sistema digestivo y evidentemente que tiene que haber o debería haber un rebrote de enfermedades transmisibles por ese mecanismo como son la tifoidea y la hepatitis. Después de conversar con médicos y biólogos chilenos, fuimos con un experto israelita a uno de los lugares donde el agua de los alcantarillados cae al mar. Esto es absolutamente una locura. Fíjese que esta agua que se ve tan sucia y que ustedes usan una sola vez antes de botarla, es agua pura en un 99,9%. Solo hay que tratar estas aguas hervidas para aprovecharlas de nuevo en uso agrícola o industrial. Aquí hay muchos millones de dólares en agua que están desperdiciando cada año. Después de todo esto, usted se preguntará, ¿qué se salva de la contaminación? Desgraciadamente, cada vez hay menos lugares. Hace 445 años, un conquistador venido de Extremadura, España, escribió a su rey, Carlos V, acerca de una tierra muy, muy hermosa. Corren tan deleitosos aires que todo el día se puede el hombre andar al sol que no le es importuno. Es la más abundante de pastos y sementeras, y para darse todo género de ganado y plantas, que se puede juntar mucha y muy linda madera para hacer casas,
infinidad otra de leña para el servicio de ella. Y las minas, riquísimas de oro, toda la tierra está llena de ello. Y donde quieran que quisieran sacarlo allí, hallarían en qué sembrar y con qué edificar. Y agua, y leña, y hierba para sus ganados, que parece la crió Dios aposta, para poder tener todo a la mano. Hace 445 años, Pedro de Valdivia, en el Santiago de la Nueva Extremadura, tuvo un sueño. En la última parte de este programa nos vamos a referir a la contaminación como un asunto personal, una lucha que se da en los hospitales, en las casas, en los lugares de trabajo. El problema no es solo de las autoridades, el problema es suyo, es mío, es de todos nosotros. Este es Santiago de Chile, un día de julio de 1970. Este es Santiago de Chile, un día de julio de 1980. Este es Santiago de Chile, un día de julio de 1990. 20 años, a lo menos, tiene el problema del smog en Santiago. Inspectores del Ministerio de Transportes fueron los primeros en salir a las calles para medir los gases de los tubos de escape. Se pensó que con eso bastaba. El problema parecía grave, pese a que en esos años se veía la cordillera desde el parque forestal. Luego se comenzó a exigir revisiones técnicas, situación tan impopular como inútil, porque bastaba un buen compadre en un garage para solucionar el problema en pocos minutos. Ya más en serio, el Instituto de Salud del Ambiente comenzó a adquirir equipos para situar el problema en su real dimensión. Las cifras, alertaban sus funcionarios, van aumentando tan peligrosamente que algo hay que hacer ya. No se oye, padre, fue muchas veces la respuesta, aunque en otras surgieron las famosas comisiones. Acerca de contaminación ambiental. Pero a la hora de la acción tembló la mano. Hubo soluciones parche, como los tubos de escape verticales en la locomoción colectiva y la restricción para entrar al centro una vez por semana. Pero nunca nada a largo plazo. ¿Cuánto tiempo se viene hablando de los trolley para Santiago? ¿Cuántos años se viene diciendo que las industrias deberán poner filtros en sus chimeneas? En el fondo, muchos estudios, por cierto valiosos e importantes, pero poco lo concreto. Por eso se espera tanto de este ingeniero con oficina frente a la Moneda, que desde hace 4 meses tiene no solo la guitarra, sino que también la salud de los santiaguinos en sus manos. Es que aquí no va a haber peligro grave tipo Londres por el smog, porque cuando el smog llega a un determinado nivel, somos capaces de rebajarlo con la emergencia. Por lo tanto, creemos que hemos mejorado respecto al año pasado. No mucho, pero hemos avanzado, y eso es lo que piensa el plan. El plan piensa ir avanzando porque no se arregla la contaminación con rapidez. Obviamente para ello necesita del apoyo de todos, especialmente de quienes más contaminan, como por ejemplo los micreros que mezclan petróleo con parafina. Y que es una cosa también muy grave desde el punto de vista de conducta, que es echarle queroseno al petróleo. ¿Qué significa eso? El queroseno es un combustible que es más barato que el petróleo, es más barato porque no paga el impuesto. Y sin embargo, ese señor que contamina, por no tener restricción, hoy, por ejemplo, puede circular libremente. Y otro automovilista que tiene su vehículo en perfectas condiciones, por el hecho de tener restricción, tiene que dejarlo en su casa. ¿No le parece injusto a usted este sistema? Evidente que es injusto, y es por eso que esperamos que el próximo año ya no haya necesidad de emergencia. Y cuando no haya emergencia, eso es totalmente razonable. No debe circular el contaminante y no debe ponérsele ninguna restricción, obviamente, que no contamine. Si usted tuviera una varita mágica y pudiera con ella tocar 3 problemas relacionados con la contaminación y a través del toque lo solucionara, ¿cuáles serían? Bueno, primero la instalación en todas las fábricas de Santiago de los dispositivos, filtros, etcétera, que bajen las emisiones de la fábrica a los niveles que no produzcan contaminación, o sea, que reduzcan las partículas fábricas. Segundo, una reestructuración de toda la movilización de Santiago, una incorporación de vehículos no contaminantes, trolley y alargar el metro, cambio de motores de los vehículos y cambio de combustible, pero no un petróleo mejor, sino que gas natural, ¿no es cierto? Esa es una segunda varita. Y la tercera varita sería yo pavimentar
las calles de las poblaciones de Santiago, de manera que el polvo de ellas, que es otro de los contaminantes importantes, no aumente nuestros mojos. Y además que la gente de esas poblaciones viva mucho mejor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está el trabajo? Bueno, bastante pesado porque la cantidad de enfermos que se atienden en el servicio de urgencia no baja de 430, 440. ¿Problemas respiratorios? Más o menos un 70% y de ello un buen porcentaje hospitalizado. ¿Y niños más graves? Los enfermos en general, desgraciadamente, tenemos que hospitalizarlos 1, 2 y 3 veces porque reinciden, porque la parte aguda no logra... ¿Y esta noche les queda alguna cama? Ninguna. Incluso hay enfermos en los boxes abajo, con los respiradores que tenemos abajo. Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo porque en el nivel primario, en el consultorio, se puedan resolver más problemas con las nebulizaciones simplificadas, con la extensión de horario, de manera que no se recargue tanto el trabajo aquí en la posta. Así que ustedes puedan... Sería magnífico, porque la cantidad de enfermos cada vez es más grande y en todo caso mayor que el año pasado, que teníamos 50%, 70%. Bueno, esto yo creo que vamos a tener que arreglarlo entre todos. Buenas noches. Buenas noches. Aló, doctor Solís, por favor, sí. Mire, estoy aquí en visita en el Calvo Maquena. Vi lo mismo que pasa en otras partes, ¿eh? Así que quería que me apurara en el asunto de los nebulizadores. Estos son niños de los Andes. Y estos son niños de Santiago. Ambos grupos residen en ciudades con idéntico clima y a no más de 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, desde el punto de vista de la salud, la realidad que viven es radicalmente opuesta. Se me ahoga en la noche. ¿Y qué hace cuando le pasa eso? Me siento con ella. En un estudio comparativo entre los niños de Santiago y los Andes, se concluyó que la capacidad respiratoria de los pequeños de la capital está absolutamente deteriorada con respecto a la de los menores de los Andes. Por cada niño que tiene tos en los Andes, aquí hay 3 que tienen tos. Tienen 3 veces más el síntoma de ahogo nocturno. Los niños acá despiertan porque tienen crisis bronquial obstructiva en la noche. Lo peligroso es que cuando estos niños tienen estas enfermedades en sus casas y no consultan, o van a consultar y son rechazados porque a veces no hay lugar donde hospitalizarlos, esos niños tienen un riesgo de fallecer que es de 1/3. O sea, 1/3 de los que consultan por bronconeumonía grave y que deberían ser hospitalizados y que no se hospitalizan, 1/3 hemos observado en algunas áreas que se fallece. Los efectos de la contaminación, sumados al frío, inciden directamente en los problemas bronquiales de los niños. Muchos síntomas permiten a una madre reconocer la gravedad de la enfermedad, pero quizás la característica más evidente es la que exhibe este pequeño de solo 2 meses de edad. Aquí está el diafragma, está funcionando forzado. Y hace tanta fuerza que produce una depresión de las costillas. Aquí se nota que las costillas se deprimen. ¿Ya? Esto es la fuerza que está haciendo el diafragma, este músculo más importante de la respiración, para que el aire que penetra por la nariz, ¿ya? A veces y junto por la boca, llegue desde aquí, por estas cañerías que están obstruidas, hasta la base, que es donde están los alvéolos, que es donde se produce el intercambio de gas, es decir, donde entra el oxígeno. Pienso que por eso lo traje, porque me dio frío como no...